I've been in New Orleans. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y en esta ocasión vamos a aprender cómo editar nuestras fotos con un estilo similar al de High Clavero, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Para los que no lo conocen, aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link de su cuenta de Instagram y el link de su canal de YouTube. Bueno, antes de comenzar con esto, quiero aclarar que estos videos no son copia del estilo de nadie. Simplemente el objetivo con estos videos es tomar como referencia a varios fotógrafos de Instagram y practicando poder hallar nuestro propio estilo, ¿vale? Practicando, probando diferentes estilos, diferentes formas de edición, pues vamos a lograr encontrar luego nuestro propio estilo. Y a la vez pues aprendemos mucho más sobre colorización. Entonces, teniendo claro eso, ahora sí vamos a analizar un poquito las fotos de Clavero para ver más o menos qué es lo que podemos llegar a lograr. Si abrimos, por ejemplo, esta foto, vamos a notar que los negros y las sombras son bastante fuertes dentro de la fotografía, pero tienen un efecto mate, ¿vale? Tienen un efecto como lavado, al igual que las altas luces. Si nos fijamos también en las sombras, vamos a notar que hay un color azulito, ¿vale? Por aquí. Y en las iluminaciones también, pero muy poquito, ¿vale? No tanto como en las sombras, pero sí que tiene también un tonito un poquito azul. Eso es más o menos lo que logro identificar. Por ejemplo, si nos vamos a estas otras fotos, por ejemplo esta, vamos a notar también que la foto tiene ruido. Este ruido se añade digitalmente en Lightroom. El hecho de que las fotos de Clavero tengan ese grano, ese ruido, creo que va muy de acuerdo con que a Clavero le gusta la fotografía análoga. Entonces vamos también a tener ese puntico en cuenta. Si seguimos bajando, vamos a notar también en sus fotos que no solo maneja sus tonos fríos, sino que en algunas de sus fotos maneja un toque un poquito más magenta, como por ejemplo en estas tres que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos otra foto con unos toques magenta bastante fuertes. Y seguimos bajando, pues vamos a notar también que en los colores verdes, en la naturaleza, pues solía manejar unos colores unos verdes bastante aguamarina, pero últimamente si nos vamos más arribita, pues vamos a ver que ya los colores no son tan saturados, sino que son un poquito más desaturados. De hecho, ha incluido un poquito algunos tonos también mucho más cálidos, como esta parte que tenemos aquí. Por ejemplo, la foto de esta señora que veíamos, ¿vale? Aquí tiene ese toquecito un poquito aguamarina, pero también está bastante desaturado, ¿vale? Sus fotos más antiguas, pues los colores eran mucho más fuertes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, vamos ahora sí a irnos a Lightroom. Bueno, aquí tengo diferentes fotos, diferentes tipos de fotografía. Unas urbanas como esta otra que tenemos también aquí, esta otra, ¿vale? Tenemos otras que es más de paisaje, más de viajes. Tengo esta otra que también es de viajes, de naturaleza, donde vamos a ver un poquito cómo se comportan los verdes. Y tenemos esta otra que es de retratos. Si vamos a ver la cuenta de Clavero, pues vamos a ver que muchas de sus fotos son de retratos a personas en los diferentes viajes que realiza. Otras son urbanas, ¿vale? De lugares abandonados. Otras son pues mucho más urbanas, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Así que por eso he escogido estas fotos que tenemos aquí para ver cómo se comportan los colores. Vamos a comenzar con esta. Todas estas fotos que tenemos aquí están en JPG, por lo que la información es muy poca, pero aquí tengo esta otra foto que está en formato RAW, a la cual también le vamos a aplicar los ajustes para ver cómo se comportan. Aquí sí que hay información. Y pues nada, vamos entonces a comenzar. Voy a aplicar los ajustes en esta foto, luego los voy a pasar a todas estas otras fotos y vamos a ir haciendo pequeños ajustes. Lo primero que voy a hacer es colocar esto aquí un poquito más grande. En temperatura voy a colocar más 17. Si tienes una foto en formato RAW, pues la temperatura te va a aparecer en grados Kelvin, así que lo único que haces es moverla un poquito hacia unos tonos más cálidos, como lo hice yo en este caso. Luego lo que vamos a hacer es irnos a la curva de tonos. Esta es la parte más importante de todo el tutorial, ya que si haces esto bien vas a lograr grandes resultados. Si no te aparece de esta forma, seguramente te aparece así, pues simplemente le das aquí en este cuadrito y te va a aparecer así. Entonces nos vamos a RGB, nos vamos al canal rojo
Lo que vamos a hacer en los tres canales, en el rojo, verde y azul, es una pequeña curva, ¿vale? Vamos a colocar esto aquí un poquito más hacia abajo y aquí un poquito más hacia arriba. Vamos a tratar de hacer esa misma curva en todos los canales. Así que lo que voy a hacer es aplicar un punto aquí, un punto en la mitad, otro punto aquí, y voy a comenzar bajando esto un poquito. Vale, si te fijas, cuando bajo esto obtengo en las sombras un color verde, y si lo subo voy a obtener un color más rojo. Entonces es importante que hagas esto bien para que no vayas a tener ningún problema. Lo que vamos a hacer básicamente con los tres canales es generar un contraste que es mucho más diferente al contraste que generamos llevando esto hacia este lado. Es un contraste mucho más distinto. Vamos a tratar de generar ese contraste sin afectar las sombras y las iluminaciones, digamos, con halos de color, como por ejemplo en este caso ese halo bastante verde. Así que bueno, voy a colocar otro puntico aquí, voy a hacer esto, voy a bajar esto un poquitico más, ¿vale? Algo más o menos como esto, y el puntico aquí de la esquina voy a subirlo un pelín. Voy a bajar esto un poquito más, ¿vale? Algo más o menos como esto, esta curvita, y luego este puntico que tenemos aquí vamos a subirlo un poquito. Como puedes ver en las altas luces ahora tengo ese tono rojo, pero no te preocupes, eso lo vamos a solucionar ahora. Este puntico de acá de la esquina lo bajamos un pelín. Le voy a bajar esto quizás también un poquito. Ahí lo tenemos. Quizás otro poquitico. Ahora nos vamos al canal verde. Voy a añadir un punto en la mitad, otro punto aquí. Vamos a hacer lo mismo. Y si yo lo llevo hacia este lado vas a ver cómo se coloca los negros, las sombras bastante verdes. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer una pequeña curva en este sentido. Bueno, voy a añadir otro puntico aquí para tener un mayor control. Y vamos a ver, algo más o menos como esto. Y este puntico también lo voy a subir un pelín. Este puntico lo subo también otro poquito, ¿vale? Algo más o menos como esto. Voy a bajar quizás un poquito más este punto de aquí y este de aquí, ¿vale? Algo más o menos como esto. Mira la curva que acabo de hacer, trata de hacerla similar. Este puntico de aquí de la esquina de las altas luces lo voy a bajar también un poquito. Ahí está. Y por último nos vamos al canal azul y vamos a añadir los mismos puntos. Vamos a realizar esa misma curvita, ¿vale? Más o menos como esto. Subimos este puntico de aquí un poquito y subimos también esto un poquito. Voy a bajar aquí este puntico que se me había olvidado. Vale, como puedes ver, moviendo las curvas he obtenido ese contraste bastante fuerte dentro de toda la foto. Aquí hay algo que no había visto y es que tengo ese halo rojo aquí en las sombras. Así que me voy a ir aquí a los rojos, al canal rojo, y voy a tratar de mejorar esto, ¿vale? Para que no se vea de esa forma. Ahí está, ¿vale? Entonces ten mucho cuidado con esto porque según como lo muevas vas a obtener una foto o muy fea o muy chula. Entonces trata de hacer lo mismo que hice aquí. Mira más o menos las curvas, el modo en el que están. Si nos vamos al verde, mira más o menos cómo están también. Bueno, aquí en el canal azul, como puedes ver, no hemos movido mucho. Por ejemplo, aquí no está tan abajo como en el canal verde y rojo. Y ahí lo tenemos. Es un contraste bastante bonito. Una vez hemos hecho esto, que es la parte más importante, ten mucho cuidado con esto. Vamos a ir al canal RGB para hacer otros ajustes. Aquí vamos a tratar de generar ese efecto mate en los negros muy particular de las fotografías de Clavero. Y para ello pues simplemente añadimos un puntico aquí, otro puntico aquí y vamos a subir esto, ¿vale? Vamos a subirlo hasta aquí. Esto quizás lo podemos mover un poquito, algo más o menos como esto. Ahí está, ahí tenemos ese efecto mate. Así sería como se ve antes y así es como se ve ahora. Luego vamos a generar también ese efecto mate en las altas luces, así que bajamos esto un poquito. Bajamos también aquí y ahí lo tenemos, ese efecto mate que se ve bastante chulo.
Luego de que hemos hecho esto, vamos a subir aquí a los ajustes básicos. En exposición, pues bueno, voy a dejarlo en 0. En altas luces los voy a bajar a 100, a menos 100. En las sombras voy a colocar más 76. Como puedes ver, pues de momento no es que se vea muy bien, pero luego se va a ver muchísimo mejor. En los blancos voy a colocar menos 28. Y en los negros voy a colocar menos 31. Estos ajustes van a variar según la fotografía, luego lo vamos a ir viendo en las otras fotos que tenemos aquí. Bueno, en contraste voy a colocarle quizás más 10. Un contraste de más 10. Luego aquí en claridad voy a colocarle 20 y en saturación voy a colocarle menos 25, ¿vale? Para quitarle un poquito de fuerza. Ahora bajamos, nos vamos aquí a colores HSL. En tono vamos a mover solo unos cuantos colores. En este caso simplemente vamos a mover el naranja, el verde y el azul. En naranja vamos a colocar menos 8. Luego aquí en verde vamos a colocar menos 18 para darle un toquecito un poco más cálido. Luego aquí en los azules vamos a colocar menos 5. Nos vamos luego a saturación. En los rojos vamos a colocar menos 23. En los naranjas vamos a colocar más 10. En los amarillos vamos a colocar menos 23 para bajarle un poquito de fuerza a los tonos verdes dentro de la foto y a los tonos también amarillos como tal. En los verdes vamos a bajar bastante, vamos a colocar menos 49. Y luego aquí en los azules vamos a colocar menos 60. Luego nos vamos a luminancia y aquí vamos a bajarle un poquito la saturación a los naranja. Esto lo podemos mover un poquito más según la fotografía. En este caso solo voy a mover el naranja. Luego bajamos a dividir tonos y vamos a tratar de lograr lo que te había mencionado, y es ese tono azul en las sombras y ese tono azul en las altas luces. Así que aquí tenemos altas luces y tenemos sombras. Lo único que hay que hacer es colocarle un tono azul a ambas opciones. Así que te voy a dar los valores que a mí me han funcionado mejor. En este caso voy a colocar en las altas luces 223, una saturación de 15. En las sombras voy a colocar 243. Si te fijas, pues también tengo un tono azul y una saturación de 19. Por ejemplo, si yo muevo esto, si lo llevo más acá, pues vas a ver que aumenta drásticamente. Lo mismo que si muevo las altas luces, vas a ver cómo esta parte de acá donde están las altas luces se ve mucho más azul. Así que dependiendo la foto, pues vamos a colocarle más o menos saturación. Entonces bueno, ya tenemos claro eso. Ahora bajamos aquí a detalle, voy a colocarle un detalle de 25. En color voy a colocarle 25 también. Luego bajamos. Bueno, aquí tenemos ya la parte de viñetas y granulado. Como te había mencionado anteriormente, pues Clavero suele añadir un poquito de ruido a sus fotos, como lo vemos por ejemplo aquí. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar un poquito de ruido a nuestras fotos. En este caso te voy a dar unos valores específicos. Voy a colocar aquí en cantidad 25, un tamaño de 33 y una rugosidad de 60. Luego bajamos aquí a calibración de cámara y lo que vamos a hacer aquí es mover esto un poquito hacia este lado, ¿vale? Más 19. Aquí en primario rojo vamos a moverlo un poquito hacia este lado, vamos a colocarle menos 9. Bueno, estos serían básicamente los ajustes generales. Voy a guardar esto, voy a irme a revelar, nuevo ajuste preestablecido y voy a colocar Clavero. Voy aquí en crear. Ahora, luego de que ya tengo el preset creado, voy a hacer los cambios según la foto. En este caso, en esta foto en particular, pues voy a llevar esto hacia unos tonos más fríos. Luego voy a subir este puntico acá un poquito para generar ese efecto muchísimo más mate en los negros. Ahí lo tenemos. Voy a subir también este puntico un poquito, ¿vale? Ahí está. Y la saturación podría bajarla un pelín, ¿vale? Ahí está, menos 31. Aquí por ejemplo en el matiz, si yo llevo esto hacia este lado, vas a ver que se generan esos tonos mucho más magenta, muy particular en las fotos de Clavero. Pero si lo llevo hacia este lado, pues obviamente voy a obtener unos tonos un poquito más verdosos, también muy particular en las fotos de Clavero. Entonces voy quizás a colocarle un menos 13. Luego también me voy a ir aquí para hacer otro pequeño ajuste y es añadir un poquito de viñeta para obtener una foto un poquito más oscura. Ahí está.
Y luego aquí voy a seguir jugando con las sombras. Voy a quitarle fuerza a los negros un poquito, menos 6. Y ahora se ve muchísimo mejor. Podría también bajar un poquito más la fuerza de las altas luces. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo se comporta este mismo ajuste en las otras fotografías. Para ello vamos a seleccionar esta foto del miquito y vamos a aplicar el ajuste de clavero. Ahí lo tenemos. La verdad se ve bastante bien, se ve muy similar a lo que utiliza Clavero en sus fotos, pero como te dije, pues hay que ir haciendo pequeños cambios. Entonces voy a hacer lo mismo con los negros, voy a quizás aumentar aquí para darle un efecto más mate. Luego aquí en los colores HSL, en luminancia, voy a bajar la luminancia de los verdes, ¿vale? Ahí puedes ver que tenemos ahora unos verdes muchísimo más fuertes. Podemos tratar de que los verdes nos queden así, bastante azules, bastante fuertes, o que nos queden con un toquecito un poquito más similar a este. Entonces vamos a hacerlo. Voy a darle un tono quizás un poquito más azul para que veas cómo cambia. Simplemente lo que hago es mover este punterito hacia este lado y si te fijas, pues ahí tengo esos colores un poquito más azules. La saturación podemos subirla, podemos bajarla un poquito, ¿vale? Esto ya depende mucho de ti. Por ejemplo, aquí en luminancia podría bajar quizás un poquito más, ¿vale? Ahí está. Y si quiero que quede de la otra forma, pues simplemente lo llevo hacia este lado. Ahí está. Y le bajo más saturación. Ahí está. Se ve muchísimo mejor. La verdad, las dos formas me gustan bastante. Vamos a aplicar el mismo ajuste ahora en otra fotografía, por ejemplo en esta de aquí, es una fotografía urban. Vamos aquí, clavero, aplicamos el preset, ahí lo tenemos. De momento se ve horrible, pero como te dije, pues hay que ir haciendo pequeños cambios. Entonces simplemente en este caso voy a aumentar la exposición. Voy a quitarle quizás un poquito de fuerza a los negros, vamos a ver, ahí. Luego nos vamos a dividir tonos y aquí en las sombras voy a quitarle también un poquito de fuerza. En tono voy a dejarlo naranja en 0, voy a llevar este rojo a unos colores más naranja y aquí voy a quitarle fuerza también a los negros, ¿vale? Algo más o menos como esto. Luego bajo y aquí en primario rojo pues coloco esto en 0 o lo coloco un poquito más amarillo. Aquí en temperatura pues creo que esto se vería mejor si estuviera un poquito más azul y quizás con un poquito más de exposición. Vale, ahí está. Vamos a bajarle quizás un poquito a las altas luces desde aquí. Se ve bastante bien. Por ejemplo, si nos vamos a ver aquí, bueno, aquí tenemos una foto con este mismo estilo. Si te fijas, pues esto de acá está quizás un poquito más cálido, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo. Simplemente lo llevamos hacia un toque más cálido, ¿vale? Ahí está. Y ahora se ve muchísimo mejor. Vamos a aplicarlo por último en esta fotografía RAW para que veas cómo se comportan los colores. Ahí lo tenemos. Seguimos teniendo ese contraste bastante fuerte. Así que voy a subir esto un poquito más. Esto también un pelín. Y voy a bajar un poquito la saturación. Vamos a dejar el contraste en 0. Esto de acá podría quizás colocarlo un poquito más verdoso, ¿vale? Esto va dependiendo mucho también de tus gustos. La claridad podría ponerla en 0 y quizás añadirle, digamos, una viñeta. Podría generar un efecto muchísimo más mate, subiendo esto mucho más aquí. Y ahí lo tenemos. La verdad es que se ve bastante bien. Entonces, pues nada, espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides dejar un like gigante, suscribirte para que estés al tanto de nuevos videos, comentar, compartir y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.